Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a seguir hablando de libros. Concretamente hoy me apetece mucho hablar de los estoicos. Los estoicos pues eran seguidores de una antigua filosofía griega llamada el estoicismo, fundada por Zenón de Citio alrededor del año 300 a.C. en Atenas aproximadamente, ¿no? Y esta escuela filosófica pues promovía la idea de vivir en armonía, ¿no? En armonía con la naturaleza y la razón, buscando alcanzar la paz interior, la felicidad a través del autocontrol y sobre todo la aceptación de los acontecimientos externos. Los estoicos pues consideraban que la virtud, es decir, la moral y la sabiduría, eran el único bien verdadero y que los placeres o los dolores físicos eran indiferentes, lo cual significaba que no tenían un verdadero valor para lo que es la felicidad o el sentido de la vida. Algunas ideas centrales de lo que es el estoicismo, pues podríamos hablar de la aceptación de los eventos externos, ¿no? Los estoicos creían que muchos aspectos de la vida pues están fuera de nuestro control, como por ejemplo el clima o los accidentes o lo que hacen otras personas, ¿no? Y que solo debemos preocuparnos por aquellas cosas que sí podemos controlar, como por ejemplo nuestras acciones o nuestro pensamiento. Otro tema central en el estoicismo es el autocontrol y la fortaleza. Se promovía el dominio de las emociones, como por ejemplo son la ira o el miedo, ¿no? Que se consideran respuestas, por así decirlo, irracionales, ¿no? A situaciones externas. En tercer lugar, destacaban también, por ejemplo, el tema de la razón como guía de vida, ¿no? Los estoicos veían la razón como el elemento fundamental para vivir de acuerdo con lo que es la naturaleza y, por tanto, lo que les permite alcanzar una vida virtuosa y plena. Uno de los representantes más famosos del estoicismo es Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano y uno de los filósofos estoicos más famosos, conocido como uno de los 5 buenos emperadores. Vivió entre el 121 y el 180 después de Cristo y gobernó como emperador desde el 161 hasta su muerte. Aparte de su rol político, Marco Aurelio es conocido por su obra Meditaciones, una serie de reflexiones personales y pensamientos en los que expresó lo que es su visión estoica sobre la vida, ¿no? Y también sobre la moral y sobre la ética y temas de relevancia. En Meditaciones, Marco Aurelio registra sus reflexiones para guiarse a sí mismo y mejorar como persona, ¿no? Lo cual hace que esta obra sea una fuente fundamental de pensamiento estoico y un ejemplo de cómo un líder podría aplicar los principios estoicos a su vida y decisiones. Entonces, llegados a este punto, me gustaría hablar de las Meditaciones de Marco Aurelio y luego también de otra obra llamada Diario de Estoicos o Diario para Estoicos, de Ryan Holiday. Ambas obras pues comparten una base en la que el estoicismo es la piedra angular, ¿no? Y aunque separadas por siglos, están conectadas por su enfoque en la vida práctica y en el autoconocimiento, que son fundamentales en lo que es la filosofía estoica. Por un lado, pues tenemos Meditaciones, que es una introspección filosófica y un manual de vida, ¿no? Las Meditaciones de Marco Aurelio son un conjunto de reflexiones personales en las que el emperador romano pues recoge pensamientos filosóficos influenciados fuertemente por lo que es la ética estoica. Las Meditaciones, las anotaciones están dirigidas a sí mismo, ¿no? Y están centradas en cultivar lo que es la virtud, la fortaleza mental y la serenidad ante los desafíos, ¿no? Y Aurelio no escribió estas meditaciones para ser publicadas, son un ejercicio privado de autoconocimiento y disciplina filosófica. Sus escritos giran en torno a la búsqueda de la paz interior y el control de las emociones, destacando así, por ejemplo, la aceptación de lo que no puede cambiar, ¿no? De aquellas cosas que se alinean a uno mismo con la naturaleza y la razón, ¿no? Pero no está en mano de uno poder provocar un cambio. Marco Aurelio lo que hace es abordar temas como por ejemplo la mortalidad, la transitoriedad de la vida o el valor de la virtud. En su filosofía, el carácter ético del ser humano, es decir, la excelencia moral y el autocontrol, son claves para sobrellevar el sufrimiento y los caprichos del destino. La idea de vivir según la naturaleza es fundamental, ¿no? El ser humano es parte de un todo natural y social y debe actuar en concordancia con su papel, cultivando la empatía y lo que es la cooperación. En palabras de Aurelio, pues él decía: vive cada día como si fuera el último, pero sin impaciencia, sin prisa, sin pretensión. Aquí lo que hace pues es reflejar su visión sobre la vida, ¿no? De cómo el equilibrio entre aceptar la impermanencia y vivir en el presente de intención y propósito es vital. Por otro lado, tenemos Diario para Estoicos, ¿no? Que es un enfoque moderno y práctico del estoicismo. Y por este lado, pues Ryan Holiday, que escribe una obra de autoayuda y filosofía aplicada
que adapta pues esos principios de estoicismo, ¿no? Antiguos a lo que son los desafíos contemporáneos. Este libro pues lo que hace es actuar como una guía práctica que invita a los lectores a llevar a su vida más equilibrio, disciplina y un poco más de centralidad, ¿no? Enfocándose en lo que es el control de las emociones y en la aceptación de la incertidumbre. A diferencia de Meditaciones, que es un texto reflexivo y contemplativo, Diario de Estoicos lo que hace es estructurar sus enseñanzas en una práctica diaria, ¿no? Cada día presenta una cita de un filósofo estoico, incluyendo pues Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, y junto pues con una breve reflexión realiza un ejercicio aplicable a lo que es la vida cotidiana. Aquí el autor pues pone especial énfasis en lo que es la acción consciente, ¿no? Y la adaptación de los principios estoicos a un contexto moderno. El trabajo, las relaciones, la autorrealización en un mundo que es cada vez más dinámico, no sé, utiliza el concepto de dicotomía del control, ¿no? Una de las bases del estoicismo, donde el libro pues invita al lector a distinguir lo que está en su poder, o sea, las propias acciones, los pensamientos, las actitudes, de lo que no lo está. Es decir, el pasado, las opiniones de los demás, el azar, y enfatizando sobre todo en la necesidad de enfocar la energía en lo primero y aceptar lo segundo con serenidad. Ambas obras comparten el principio central de que la virtud o el vivir en conformidad con la razón, ¿no? Es la vía hacia la vida plena. Marco Aurelio y Ryan Holiday pues promueven un enfoque que invita a reconocer y a aceptar aquellos aspectos incontrolables de la vida, ¿no? Y a asumir la responsabilidad de la propia mente y las acciones. Sin embargo, la forma y el propósito de sus escritos pues revelan enfoques totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, la dimensión introspectiva versus lo que es la práctica cotidiana, ¿no? Las meditaciones pues son una guía para el autoconocimiento y el desarrollo interno. Marco Aurelio se centra en lo que significa mantener la calma y la claridad, sobre todo claridad mental, en lo que es un medio adverso, ¿no? Y sobre todo el tema de la responsabilidad, ¿no? Y a través de sus reflexiones, pues Aurelio lo que hace es buscar en su propia mente el centro de la virtud, ¿no? El único refugio real y permanente pues para poder sobrellevar el dolor y la transitoriedad. Por otro lado, en Diario para Estoicos, en Diario para Estoicos, ¿no? Pues busca una aplicación práctica del estoicismo, presentando el pensamiento estoico como una especie como una serie de ejercicios, ¿no? Modernos. A través de ejercicios, pues Holiday lo que hace es intentar convertir el estoicismo en una práctica accesible para mejorar lo que es la gestión emocional y el enfoque en la vida diaria. Otro punto a destacar es el papel del control y la aceptación. En ambas obras, la dicotomía del control es central, ¿no? Pero se expresa de maneras diferentes. Marco Aurelio, por ejemplo, medita sobre lo que es la aceptación de la naturaleza humana, ¿no? Y sobre cómo esta comprensión puede ayudarnos a enfrentar los caprichos del destino. Esta aceptación estoica de lo que es el destino, conocida como amor fati, es esencial en las meditaciones, donde Marco Aurelio escribe: todo lo que sucede, sucede como debe. En contraste, pues Diario para Estoicos traduce esta aceptación en ejercicios prácticos, invitando a los lectores a no aferrarse al resultado de sus acciones, ¿no? Y a evitar esa ansiedad por aquello que escapa a su control, ¿no? Y a su poder. El tercer punto que me gustaría destacar es la visión del propósito y la trascendencia de uno mismo, ¿no? Marco Aurelio expone una ética basada en la trascendencia personal, ¿no? En la que los individuos deben entender que su existencia está entrelazada con el destino del universo. La reflexión sobre la muerte y la transitoriedad está constantemente presente en su obra, recordando la importancia de lo que es la humanidad, de la humildad, de vivir con moderación. No sé, por ejemplo, escribe una frase que define perfectamente este fenómeno cuando dice: no desperdicies lo que te queda de vida en especular sobre otras personas, a no ser que sea en el sentido del bien común. En cambio, Diario para Estoicos, aunque también alienta al lector a reflexionar sobre el propósito, lo adapta a un sentido de propósito mucho más inmediato y mucho más personal, ligado a las aspiraciones de por ejemplo, desarrollo personal. Holiday enfoca su interpretación en cómo las enseñanzas pueden ayudar al lector a mejorar lo que es su vida cotidiana y, por ejemplo, a gestionar los altibajos de un mundo acelerado y cada vez más competitivo. En conclusión, pues sobre estas obras, ¿no? La lectura comparativa de las meditaciones y Diario para Estoicos pues ofrece una visión
considero que bastante enriquecedora, ¿no? De cómo el estoicismo como filosofía se puede adaptar a diferentes contextos y necesidades, ¿no? Marco Aurelio escribe desde la perspectiva de un emperador romano que busca una especie de consuelo, ¿no? Y una guía para sus propios pensamientos, enfrentando la adversidad de la responsabilidad y las inevitables pérdidas de la vida, ¿no? Su filosofía se orienta básicamente hacia un estoicismo contemplativo, ¿no? En el que el individuo pues encuentra su paz aceptando su rol en el universo, ¿no? Y obviamente pues actuando en conformidad con una naturaleza racional. En cambio, tenemos Diario para estoicos, en el que acepta el estoicismo como un ejercicio diario y práctico para el lector contemporáneo, ¿no? Abordando el estoicismo como un recurso para fortalecer lo que es la resiliencia emocional y para mejorar lo que es la vida cotidiana. Los ejercicios están diseñados pues, para poder proporcionar un marco práctico, ¿no? Y ayudar al lector a enfrentar las situaciones comunes de lo que es este mundo moderno en el que vivimos, como por ejemplo puede ser la presión social, la ambición, la incertidumbre. Así, mientras que en Meditaciones pues, se representa la búsqueda profunda y reflexiva de la autocomprensión y la tranquilidad, tenemos también Diario para estoicos, que es una invitación a incorporar los principios estoicos en cada aspecto de la vida moderna, haciendo de la filosofía un recurso de crecimiento continuo. Ambas obras nos revelan a través de distintos enfoques el poder del estoicismo, como una filosofía de vida en la que la virtud, el autocontrol y la aceptación de la realidad son el camino hacia la paz interior.